Estimados colegas, bienvenidos a todos. A nombre de Pulsar, les damos la bienvenida al seminario sobre la situación de la reforma de la contabilidad de los países de Pulsar. El objetivo es presentar el libro, hablar sobre la situación de implementación en nuestros países y compartir los retos de la implementación de estas reformas en los países de Pulsar. Para lograr estos objetivos tenemos una agenda bastante apretada. Hay un grupo de expertos. Quiero recordarles que las presentaciones y sus traducciones estarán disponibles en la página web de Pulsar. Por favor, pongan cualquier pregunta que quieran formular en el idioma de su preferencia en el chat y luego le damos la palabra al gerente de la práctica, Daniel Boyce, de la región de Europa Central. Gracias, Dimitri. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes. A nombre del Banco Mundial y de Pulsar y de EduCop, les doy la bienvenida a nuestra último webinar del año fiscal de estas conversaciones interactivas. Gracias por dedicarnos su tiempo. De hecho, también en el Banco Mundial estamos bastante ocupados y esperemos que a ustedes les estén yendo bien en estos tiempos tan difíciles en muchos países. Para la presentación de este informe sobre el estatus de la situación de las reformas de Pulsar. Hemos tenido la importante participación de Dmitry Gorfeld y de prácticamente todos los representantes de los países de Pulsar. El objetivo es presentar la situación de los diferentes países de Pulsar en el implementación de los estándares presentados por Pulsar eh, y la continuación de las reformas de Pulsar en la comunidad de Pulsar y en términos de transparencia y rendición de cuenta en estos países. Es una cuestión a la que hemos estado pasando durante bastante tiempo. En el Banco Mundial hemos estado hablando de esta adopción de estos estándares en el sector público y si convendría o no adoptarlos, pero ahora básicamente estamos hablando ya de la implementación, lo que está sucediendo para la implementación y los retos que plantea y cómo podríamos mejorar teniendo en consideración también las publicaciones que se han hecho y los temas que se han tratado al respecto. Sabemos también que hay temas relacionados como la inversión pública en infraestructura, la contabilidad, y ahí la contabilidad de vengados puede ser un aporte importante. Según el Fondo Monetario Internacional, los países que utilizan información de vengados tienen más éxito que los que utilizan información sobre ejecución de presupuesto. El número de países que están utilizando en general la contabilidad de vengados y que utilizan los IPSAS como marco de referencias han aumentado significativamente en la última década. Los países beneficiarios de Pulsar no son excepción e incluso avanzan mucho más rápido, como veremos en unos minutos. La publicación muestra que la mayor parte de los países de Pulsar están en algún proceso de transición de la contabilidad de percibidos a devengados, y ahí Pulsar ha jugado un papel determinado muy diverso e importante, impulsando la adopción de estos estándares directamente y, o como punto de referencia para el desarrollo de sus propios marcos y principios de contabilidad del sector público. Debemos remarcar que las reformas en la
contabilidad del sector público están avanzando y las experiencias que comparten los países que se mencionan en este libro eh, son una fotografía de en qué punto se encuentran estos países y no se refiere solamente a la contabilidad de vengados, sino que hay bastantes información de sobre los sistemas de administración pública y esto nos da un marco de en qué puntos la contabilidad y los estándares de contabilidad se engarzan en este marco de la contabilidad del sector público. Agradecemos a todos los participantes, a los oradores y esperamos encontrarnos nuevamente el próximo año en nuestra próxima ronda de webinars. Eh, Te regresamos la palabra, Dmitry. Ahora quisiera invitar a Ian y Ross para comentar los avances en términos de la implementación de las reformas de IPSAS P. Básicamente, gracias. Voy a compartir con ustedes estas palabras. En primer lugar, gracias por la presentación. Estas son temas que son de gran relevancia al nivel actual de implementación. Entonces nos concentramos en los retos en cada una de las regiones, en las áreas de las regiones y de si se deben o no adoptar los estándares. Desde el punto de vista de los estándares, la es realmente importante que las IPSAS sean cada vez más completos gracias a una serie de proyectos que se van a concluir en los próximos 18 meses aproximadamente y la retroalimentación sobre cómo se va a ir implementando tiene una gran influencia sobre nuestro trabajo. Esto es de gran valor para el índice de responsabilidad de los estándares de contabilidad para el sector público a nivel internacional. La Federación de Contadores ha eh, publicado su informe de situación para el 2021. El índice original fue preparado en el 2018 mediante una asociación entre dos entidades, CIPA y la Federación Internacional de Contadores, que nos daba una idea de las maneras en que se estaban utilizando en las diferentes partes del mundo, en las 165 jurisdicciones actualmente. Pero nos daba sobre todo información muy interesante sobre las tendencias. Hemos actualizado esto hace aproximadamente un año, viendo la situación en países a partir de la evidencia disponible del 2020 y hemos planteado algunos estimados y sobre dónde podríamos encontrarnos en términos de vengados en el 2025 y proyecciones sobre lo que podríamos efectivamente lograr hacia fines del 2020. Y luego hicimos algunas proyecciones en estos países y lo que esperan a partir de APA hacia el 2030. Establecemos una diferencia entre las predicciones y las proyecciones, es decir, en términos de que hemos visto el aumento de jurisdicciones a 165 comparado con las 150 que teníamos en 2018 y de acuerdo con la metodología adoptada en los informes de Pulsar hemos visto dos dimensiones. La primera dimensión es la base de reportes financieros. Si es completamente devengado, es por devengados, por percibidos o parcialmente devengados. Vemos ahí todo un espectro de situaciones y a veces es un poco difícil establecer diferencias claras entre percibidos y devengados parciales. Esto plantea un reto. También el marco que se utiliza sobre el uso de IPSAS y los estándares internacionales
de contabilidad para el sector público, las NICSP, y esto se ha planteado en un estudio que estará listo la decimocuarta actualización que tendremos lista, que tenemos lista a fines del 2021. Esta es información bastante útil. Entonces, ahora cuando vemos la actualización que hemos llevado a cabo, uno de los elementos clave es poder conversar con las personas clave. Uno de los retos que teníamos eh, en términos de las regulaciones para protección de datos, los GDPR, la capacidad para utilizar los contactos que ya teníamos establecidos en el 2018, pero hubo bastantes cambios, así que eh, hemos tenido que refinar las preguntas en el 2018 y 2020 para obtener información acerca de presupuestos y, a base a un cuestionario. Y esto nos ha permitido reconstruir el modelo, pero en general, mucho del trabajo que se estaba haciendo en el 2018 y 2020 sobre la verificación de datos, pero desgraciadamente, desafortunadamente, estábamos a punto de iniciar este lanzamiento cuando se inició la pandemia. Así que principalmente los retos son en torno básicamente a la evidencia y el informe tiene muchos juicios bastante sutiles en términos del marco de información y la base para los informes. Y la búsqueda de la evidencia se refiere básicamente a la implementación de devengados. En algunos casos, no sé, hemos visto enfrentados a diferencias de opiniones acerca del punto en que se encuentra cada país. Y entonces hemos tenido que, en función de los devengados, hemos tenido que ser bastante estrictos en términos de eh, el requerimiento de tener cuentas verificables publicadas y en los años en que se recolectó los datos para el índice y a la adopción de leyes o normas que pueden ser útiles, pero no es una cuestión de definitiva. Y para ver exactamente lo que está sucediendo en la práctica. Creo que es más sencillo ver cuáles son las bases de lo que para lo que se está usando Ipsos. Ustedes se pueden verlos en los informes. Entonces, ¿cuál es el panorama que tenemos? Eh, en el año 2020 teníamos tres categorías de percibidos, devengados parciales y devengados. Y ha habido un incremento del 6% en los devengados desde el 2018 y hay algunas sutilezas en términos del marco de reporte financiero. En los informes de Pulsar vemos que hay un 57% de las jurisdicciones que están utilizando devengados a partir de las NICS-P. Y estos NICS-P tienen presentes diferentes formas de aplicarlos dependiendo de las jurisdicciones. En algunos casos se utilizan los NICSP sin modificanos, pero en otros se han adaptado a las situaciones nacionales, como por ejemplo en el caso de las Filipinas. Los marcos nacionales definitivamente influyen en algunos temas clave de las NICSP. Y hay ciertas jurisdicciones en las que han
partido de cero prácticamente. Y, luego tenemos también otros casos en los que se utilizan los estándares nacionales. Esa es la situación, por ejemplo, en Francia. Entonces hay toda una gama de situaciones y retos en términos de la base de información y el marco que se utiliza. Me parece que en la actualidad podemos empezar a hablar más bien de las tendencias globales a lo largo del tiempo que han dado como resultado esta situación en los 20. A ver, en esta, ahora Ross Smith nos va a hablar acerca de las diferentes regiones de Pulsar. Personalmente, como dijo Ian, los datos muestran estimaciones y proyecciones de la transición de percibidos a vengados. Hemos pasado al 50%, esperamos pasar al 50% en 2025 y al 73% en el 2030 para los 57 países del índice. Entonces es una transición bastante importante en un periodo bastante corto. Y vemos una disminución en los países que informan a partir de percibidos, como se esperaría. Los países van a también ver una disminución de los reportes en términos de vengados parcialmente. Entonces vamos a ver un progreso a medir también que veamos, que hagamos una actualización del índice y actualizaciones a futuro, de la que vamos a hablar después. Creo que es interesante también señalar que los resultados de las tendencias globales en los países Pulser, la reforma de la contabilidad pública, de la que vamos a hablar hoy, nos muestra una importancia, tendencia que vamos a mostrar en un par de transparencias. Antes de hacerlo, quisiera examinar algunas de las cuestiones relacionadas con la adopción de vengados y la influencia de las NICP. En el 2020, el índice se concentró en 49 jurisdicciones y a partir de entonces vemos las predicciones para el 2025. Vemos un cambio significativo de los países que transicionen a devengados y utilicen de alguna manera los NICS-P, con un total de 83 jurisdicciones, que es un incremento significativo respecto al 2020. Vemos una continuación de estas proyecciones hacia el 2030 con unas 120 jurisdicciones. Y incluso cuando vemos la adopción directa de los NICSP en el 2020, 16 de las jurisdicciones encuestadas van utilizando los NICSP directamente y esto aumentaría a 31 jurisdicciones en el 2021, lo que es interesante en términos generales, pero a medida que las jurisdicciones pasan a los devengados, también empiezan a utilizar los estándares internacionales como base. Y en lo que se refiere a la reforma, a las perspectivas de las reformas de administración, vamos a ver mayor comparabilidad entre los diferentes países y de sus contabilidades, lo cual es útil para la contabilidad pública. Y como dijo Dimitri en la presentación, Daniel, perdón, en la presentación, las tendencias muestran fuertemente que en los países que adoptan estos sistemas de devengados se tienden a tener mayor actividad económica y beneficios en términos generales. Entonces es una tendencia interesante que vale la pena destacar y vamos a ver en unas transparencias qué cosa ha pasado en los países de Pulsar a nivel general. Entonces aquí tenemos el índice del de 2020
de los países Pulsar en este momento, y como puede ver en la situación de informes en los países de Pulsar, ya ha habido un movimiento importante desde el 2020. El índice mismo nos da una fotografía, una instantánea. Hacemos estas actualizaciones de manera periódica para capturar en un determinado momento la situación y ver cuáles serían las tendencias a futuro. Y habría que señalar aquí, como vemos en un momento también, que el índice del 2020 para estas 13 jurisdicciones nos permite actualizar periódicamente el índice y hacer un resumen de las reformas en curso. Y esto también a partir de las respuestas del cuestionario que se distribuyó en el 2020. Es importante para la integridad del índice que tengamos evidencia de los avances en las reformas antes de su actualización. Lo hacemos a partir de encuestas y la evidencia disponible en cada momento. Y entonces vamos a, si ustedes pueden darnos alguna evidencia más actualizada al respecto, estaríamos muy contentos de recibirlos. Ahora, con respecto a las tendencias del índice para los países de Pulsar en particular, no hay mucho que decir al respecto, pero si vemos las tendencias, creo que es bastante positivo que estamos viendo aquí también las mismas tendencias en los países de Pulsar, pero más positivamente aún es que si vemos el 2020, el número de países en devengados, y para los países de Pulsar en particular era un poco mayor que en los términos generales, pero hacia el 2000, 30, prácticamente ya no habría países que estén utilizando percibidos y solamente un 3% estaría utilizando devengados parcialmente. Esto me parece que es un progreso bastante significativo y se le debe dar muchos créditos a los países, crédito a los países que estén llevando a cabo sus reformas en la información contable pública, y creo que el programa Pulsar también ha contribuido bastante a esto, como también ha sucedido en otros países con las regiones con las que estamos estado trabajando. Entonces aquí vemos que ha habido una rápida transición de percibidos a devengados parciales e inclusive hacia devengados. La mayor parte de los países están incluso muy bien encaminados hacia el logro de sus objetivos o los han logrado. Y también un poquito acerca de los países de Pulsar y cómo están utilizando los NICSP. Y igual que en las tendencias globales, lo que vemos una mayor utilización de los NICSP de alguna manera en todos los países de Pulsar. Y cuando vemos hacia el futuro, hacia el 2030, vemos también una tendencia muy positiva desde mi punto de vista, porque todas las 10 jurisdicciones que van a estar previendo utilizar devengados van a estar utilizando los NICSP. Y esto es un poquito, los países de Pulsar están un poquito más adelante que la tendencia global. Y como dije anteriormente, mientras más países adopten los enfoques internacionales, será mayor la comparabilidad, y esto va a ser una tendencia positiva para todos los países participantes. Entonces, en este sentido, este es otro punto importante para los países de Pulsar. Ahora, con respecto a los próximos países, vamos a actualizar periódicamente el índice. El índice se basa en un mapa global, y a diferencia de los informes de situación que hacemos, eh, eh, si tenemos la evidencia, podemos actualizar el mapa. Y Daniel va a plantear algunas preguntas sobre cómo proporcionarnos estos datos para las actualizaciones. En términos de nuestros, para el 2023, vamos a preguntar a nuestras participantes una serie de cosas, particularmente cuáles son sus programas para el 2024 al 2028, y vamos a tratar de reunir datos acerca para el índice
a través de los eventos y en trabajo conjunto con nuestros asociados, con el grupo de Pulsar y el equipo de Pulsar para lograr hacer estas actualizaciones hacia el 2023 para los países del programa Pulsar. También vamos a utilizar los mismos puntos de datos que hemos captado en la última actualización con cambios mínimos en las preguntas para poder estandarizar la información que queremos captar. Vamos a concentrarnos también en la cobertura en jurisdicciones donde tenemos brechas, gracias a los trabajo regional, no tenemos tantas brechas en general en algunas, pero en otras, en partes de África, así que en Medio Oriente sí tenemos bastantes brechas de información que vamos a estar tratando de cubrir en el 2023. Tenemos información si hay un cambio en la situación y si tenemos esa información vamos a hacer la actualización simultáneamente. El último punto que quiero mencionar es que cuando se concibió el índice, nos concentramos a los niveles nacionales y federales y luego lo llevamos a niveles de gobierno de más bajo nivel como provincias y municipios. Por el momento seguimos tratando de obtener la información a niveles nacional o federal o central, pero vamos a seguir tratando de llegar a niveles más bajos de gobierno, pero para captar esta información a nivel federal, el equipo que se encarga del índice ha decidido que es mejor concentrarse a ese nivel por el momento. Entonces esto nos lleva a la actualización de las tendencias globales y con el énfasis en lo necesario. Quiero felicitar a todos por las tendencias de la adopción de vengados en los países de Pulsar y le regresamos entonces el micrófono a Dmitry. Sí, gracias, Ross. Nuestro próximo orador es Christoph Schuller, eh, que ha trabajado con Andreas Bergman para reunir la evidencia recibida de los diferentes países sobre lo que se está llevando a cabo en los diferentes países de Pulsar en términos de la reforma en curso en los países de Pulsar. Desafortunadamente, Andreas no puede participar allí, pero Christoph va a encargarse de la presentación. A ti la palabra, Christoph. Gracias, Dimitri, y gracias por darnos la oportunidad de participar en esta conversación. Saludos de Andreas, que desafortunadamente no puede estar con nosotros, y también de Stan Refuerzos, que nos ha ayudado en la preparación de esta publicación en la Escuela de Administración y Derecho de la Universidad de Zúrich. Y también la bienvenida a todos los presentes. Entonces, comencemos. Bien, entonces en la presentación vamos a hablar acerca de los eh, próximos 20-30 minutos sobre los objetivos y alcance del programa Pulsar en general, algunos resultados clave que presentamos en la publicación, la situación de la implementación, algunos puntos importantes, y vamos a pasar un poquito más de tiempo al respecto. Luego con Dimitri vamos a ver algunos de los principales retos, las lecciones y recomendaciones y los próximos pasos para seguir avanzando en esta dirección. Entonces, los objetivos son, en términos generales, desde el programa Pulsar, como seguramente ustedes conocen, son el apoyo a los gobiernos nacionales y subnacionales para el desarrollo de sistemas eficientes y efectivos de contabilidad para el sector público. Esto incluye una serie de productos de conocimiento que seguramente ustedes también están familiarizados, algunas de las técnicas, notas técnicas que hemos preparado sobre la
reformas en general de los marcos de los para ayudar a los gobiernos para desarrollar los sistemas de contabilidad del sector público, estudios de actualización en la región y de pulsar para tener una mejor panorama de en qué situación se encuentran las jurisdicciones y la mejor manera de seguir adelante. También muestra algunas de las brechas entre los marcos nacionales e internacionales. Dimitri, y de repente ustedes también asistieron en abril a la última presentación sobre el manual de Pulse para no solamente los países de Pulsar, sino también para los países a nivel global, para tener una idea clara de la situación en términos de las brechas entre los marcos nacionales y Ipsos de contabilidad para el sector público. En términos todavía generales, los resultados clave que ustedes se pueden encontrar también en la publicación, que también Ross y Eran han mencionado, incluyen algunos de los beneficios de implementar sistema de contabilidad por devengados, en particular mejorar la calidad del servicio en general, la estabilidad fiscal y para la promoción del crecimiento económico nacional, pero también en los sistemas de devengados se permite una mejor interacción entre los gobiernos y los ciudadanos y pueden mejorar la aceptabilidad y credibilidad de los gobiernos y las decisiones que tomen. En general, la implementación, asociamos aquí con temas generales como transparencia, la implementación de sistemas de devengados, los estándares de estos sistemas como Ipsos o NICSP nos dan una idea más clara de las finanzas públicas, no solamente de la perspectiva contable, sino también una base para estadística financiera, permite una mejor rendición de cuentas, que a su vez se mejora la participación política y la inclusividad, incluyendo el diálogo con la ciudadanía, con los entes legislativos y las entidades del Ejecutivo y en consecuencia puede mejorar la confianza en el gobierno y en general mejora la administración financiera y en mayor veces también el manejo de los riesgos fiscales, por ejemplo, para las obligaciones, los pasivos contingentes, y esto también se relaciona con el tema de la transparencia. Ahora bien, para concentrarnos más bien en los países beneficiarios de Pulsar, lo que hemos visto y que publicamos en este libro, así como también en estudios anteriores, el contexto local es importante. Cada país tiene una serie de oportunidades diferentes y dependiendo de las circunstancias locales, también diferentes retos. Los países están avanzando hacia los devengados, lo hacen por tanto a diferentes velocidades y toman diferentes pasos, pero lo que hemos visto es que los NICSP, y me parece que esto se relaciona con lo que se mencionó anteriormente, los NICS se concentra en todos los programas de reforma y esto es probablemente también hacia donde se basan las estimados y proyecciones y vemos que a nivel general la implementación de los NICSP, los planes que hacia el 2030 la mayor parte de los países de Pulsar ya no están utilizando percibidos, enfoques de percibidos, y esto, como dijo Ross anteriormente, en cada jurisdicción vemos diferentes niveles del proceso de adopción de estas reformas. Creo que la información para el 2020, si estoy en lo correcto, la información principalmente
es la que se presenta para también el 2021, así que puede haber algunas diferencias y en algunos casos hemos visto un avance hacia la contabilidad de vengados en la implementación de las NICSP, pero podemos ver claramente que la mayor parte de los países ya están en la ruta de pasar de vengados parciales al de vengado total. Y en términos de implementación, todas, en menos una de las jurisdicciones, ha adoptado las reformas o está en curso de hacerlo y vemos tanto la adopción indirecta, que es la más popular y vamos a ver de qué manera esto se evoluciona en el futuro a medida que vemos mayor evidencia de esta adopción directa como se prevé en el índice. A partir de la información que aparece en la publicación, hemos podido agrupar a todos los países y jurisdicciones en 12 etapas, en dos niveles. Los que están en una etapa inicial, donde no se prevé adopción, que son los países que aparecen en amarillo y rojo, y otros los que se encuentran en la adopción directa o indirecta, que están en el proceso, y algunos países que ya han concluido la adopción de estos, que son los países que aparecen en azul y verde. Eh, entonces, sabiendo esto, le cedo entonces la palabra a Dmitry. Gracias, Christopher. Y ahora vamos a hablar acerca de los principales retos y algunas recomendaciones a partir de lo que hemos identificado para la publicación en términos de los retos, principales retos, ya se dijo, el uso de métodos directos e indirectos para la implementación de las NICSP plantean diferentes retos. En los países que adoptan indirectamente los NICSP, por ejemplo, a través de estándares nacionales en general, eh, pueden implementarlo de manera más fácil en etapas posteriores. En contraste, los países que adoptan directamente los NICSP probablemente encuentren relativamente fácil adoptar los NICS, pero es posible que surjan retos en etapas posteriores. En ambos casos se requiere un marco legal, un marco regulatorio sólido, que en algunos casos tiene que ser creado ya que aún no existe. En la siguiente transparencia vemos es que hay otros retos importantes que hemos identificado, son la necesidad de creación de capacidades y capacitación de personal, que es uno de los principales obstáculos, no solo de esta, sino de cualquier reforma, y esto vale por para que en Pulsar nos hayamos concentrado en el fortalecimiento de la creación de capacidades y en la creación de oportunidades de capacitación para nuestros colegas. Y también se necesita asistencia técnica. Esto se relaciona con lo anteriormente dicho, la capacitación del personal desde el principio de la reforma. Y ahí muchos países han involucrado consultores internacionales para identificar las limitaciones en la reforma de la contabilidad del sector público con respecto al manejo de un programa efectivo. Es importante para la coordinación y acuerdos respectivos y para la coordinación y algunos casos también el monitoreo de la implementación de las reformas. También la falta de una infraestructura de tecnología de la información, de sistemas adecuada para poderse integrar a estos sistemas internacionales. Esto requiere TICs. eh, lo que implica un elevado costo para la implementación, lo cual se relaciona con lo anteriormente.
para que estas reformas puedan mejorar el conflicto, la confianza y pueden haber a veces conflictos entre las reformas y las normas, por lo cual la actualización de los marcos regulatorios es muy importante para que no existan conflictos entre los estándares internacionales y el contexto y las normas locales. De otro lado, hay una disponibilidad limitada de datos financieros, lo cual dificulta la reforma. Entonces, contar con esta data desde un principio es importante y también la resistencia institucional es un reto importante porque la resistencia al cambio eh, no solamente para la reforma de los sistemas de contabilidad del sector público, sino otras reformas financieras. Algunas de las lecciones aprendidas y recomendaciones son la necesidad de disponibilidad y apoyo de los participantes clave para lanzar y llevar a cabo la reforma y que además debe de asegurarse y mantenerse porque a veces eh, puede haber una importante apoyo del ministerio o del ejecutivo y del Congreso, pero después de un periodo electoral y cambios en el gobierno, este impulso debe continuar. Por lo tanto, es importante tener importante mantener este apoyo clave durante todo el periodo de la reforma en cada jurisdicción. La estrategia de la reforma y la factibilidad de la implementación tienen que seguir un cronograma que se mantenga por consenso y permanente. Algunos países están llevando a cabo unas estrategias integrales, pero puede enfrentar dificultades, como ha sucedido en muchos países, porque tienen un enfoque optimista, pero en 2 o 3 años piensan que pueden implementar todas las reformas y pasar a contabilidad de vengados, pero estas reformas pueden ser más complicadas y plantear retos más importantes y pueden tomar 5 o más años. Una coordinación apropiada de las reformas y de los acuerdos de administración también son una de las recomendaciones y los recursos financieros y humanos que se requieren para la reforma tienen que asegurarse para permitir la reforma no solamente en términos de los recursos financieros, sino también humanos. Aquí la capacitación es un tema muy importante para poder crear las capacidades institucionales que eviten una dependencia excesiva de los expertos extranjeros y consultores internacionales. Los marcos legales y regulatorios deben de ser actualizados de manera oportuna para poder avanzar en las diferentes etapas de la implementación de la reforma. Por ejemplo, a nivel operativo, con la actualización de los manuales de contabilidad e incluso la revisión de, cuestiones constitucionales que plantean un tema importante. The importance of defining structure of the new public sector accounting. Además, hay que definir la estructura del nuevo sistema de contabilidad del sector público que debe ser definida. Son recomendaciones importantes que puede hacerse a nivel central o descentralizado, o se puede tercerizar parte de la contabilidad. Esto requiere una definición clara de la reforma oportunamente antes de la reforma, y también debe de contarse con mecanismos de manejo y mitigación del riesgo, y es importante también
monitorear la resistencia al cambio y los mecanismos de mitigación que debe tenerse en cuenta para permitir la continuidad de las reformas. El cambio de las estrategias de capacitación y creación de capacidades para la gestión debe también desarrollarse de una manera oportuna y llevarse a cabo. Estas estrategias pueden incluir con planes de comunicación interna y externa, que es importante crear conciencia acerca de la importancia del reforma, no solamente entre los funcionarios relacionados directamente con la contabilidad, se debe integrar también las diferentes funciones de la gestión de las finanzas públicas y el mejoramiento o desarrollo de nuevas sistemas de información financieras que deben evaluarse y llevarse a cabo. Específicamente, por ejemplo, para la consolidación e implementación de un sistema moderno de IFMIS, de un sistema de información de gestión financiera, lo que incluye la reforma de la contabilidad del sector público, el monitoreo y evaluación, la reforma del monitoreo y evaluación eh, durante y después de la reforma. Ahora, con respecto a los siguientes pasos, esta es la última transparencia de la presentación. Al respecto, como Christopher ya mencionó, la diferencia entre la situación actual de la reforma en cada jurisdicción afecta directamente los siguientes pasos que pueda o deba tomar cada jurisdicción. No hay una receta mágica para todos los países o jurisdicciones en términos de los siguientes pasos, ni de las estrategias. Sin embargo, las evaluaciones de polls que se presentaron en abril podrían contribuir a que los países identifiquen la situación actual de sus reformas y las principales áreas que requieren reforma. La mejor manera de enfrentar los retos que se identifiquen sería el desarrollo y mantenimiento de los 4 grupos de capacidades: la capacidad política, institucional, técnica y humana. Y como ustedes pueden apreciar, eh, todas estas se pueden combinar en un grupo de las capacidades que es necesario desarrollar. Enfrentar, desarrollar y mantener estos 4 grupos de capacidades va a crear un cimiento sólido para la continuidad de la reforma. Esta sería todo lo que queríamos compartir con ustedes desde nuestro punto de vista, y ahora podemos concluir, dejar de compartir la pantalla. Ahora vamos a entrar a una sección sobre las experiencias de los diferentes países. Quiero saber si nuestros oradores ya están conectados, y si no, podríamos empezar con la presentación de Azerbaiyán. Por Firuza Abdullayeva. Здравствуйте. Можно мы с вас тогда начнем? Начнем. Bueno, creo que entonces vamos a empezar contigo, Firuza. Por favor, dime si quieres que yo me encargue de compartir tu presentación. ¿Quieres que empiece inmediatamente? Entonces voy a abrir la presentación. Un segundo, por favor. Puedes de repente cerrar tu presentación y voy a abrir la versión en inglés para que los participantes puedan seguirnos mejor, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces,
¿Podemos continuar? Sí, por favor, díganme si pueden ver las transparencias. Sí, sí se pueden ver. Entonces, muchas gracias. Entonces, sigamos adelante. Las reformas que actualmente se llevan a cabo en la República de Azerbaiyán en el ámbito de la contabilidad son el resultado de la adopción de la ley de la República de Azerbaiyán sobre contabilidad del 2004, cuando el país empezó el proceso de presentar sus estándares, utilizar sus estándares internacionales de informes financieros. Empezamos el proceso de implementación de los estándares nacionales de contabilidad para las organizaciones comerciales a partir de Ipsos. Y las organizaciones entonces empezaron a preparar sus reportes internacionales utilizando los IPSAS, los NICS. Es una política unificada que permitió cambios fundamentales en este ámbito. En consecuencia, de estas reformas y transformaciones de la contabilidad para lograr el cumplimiento con los estándares internacionales, se tomaron las siguientes medidas importantes. Los modelos modernos, sistemas centralizados de información, la automatización del proceso de reforma y el primer evento importante para facilitar un mayor nivel de informes automatizados se basó en un sistema específico de informe para las entidades presupuestales, y esto permitió que las empresas hicieran sus informes a partir de los estándares internacionales de reportes financieros, y estos informes ahora pueden presentarse automáticamente internamente para poder seguir con las reformas y la transformación que se inició con la ley de reforma de la contabilidad del 2004. Luego esta fue modificada en el 2018, que establece que esta reforma y la adopción de nuevas reglas de contabilidad. Según esta ley, se aplican 3 estándares: los estándares de informes financieros internacionales, otros para las empresas pequeñas y medianas, y los estándares para el sector público. Y la ley requiere que se utilicen estas reglas por parte de todas las entidades contables a partir de los estándares internacionales para las empresas medianas y pequeñas, y los estándares internacionales, así como para las entidades, las microentidades, según la ley. También las entidades del sector público preparan sus estados según estas reglas
de los estándares internacionales de reporte. Según la ley de contabilidad, las pequeñas entidades se pueden preparar sus estados financieros utilizando los NICs para las pymes o según los NICs completos. Y estas pequeñas y medianas empresas pueden también seguir las reglas de contabilidad para las pequeñas y medianas empresas si preparan sus estados financieros con las reglas de los estándares internacionales de información financiera. Las normas internacionales de información financiera, dependiendo de lo que escojan, las empresas pequeñas o más grandes pueden preparar sus informes a partir de las normas de reporte para las pequeñas y medianas empresas o para las grandes. Entonces pueden hacer su contabilidad utilizando las normas para pequeñas y medianas o las normas generales. Según la ley de contabilidad, las entidades no comerciales como municipalidades y organizaciones no gubernamentales pueden preparar sus informes siguiendo las reglas de contabilidad que se basan en las estándares internacionales para el sector público y están transicionando a el método de vengados. Las entidades no gubernamentales de diferentes niveles preparan sus informes según los formatos que han establecido las autoridades gubernamentales correspondientes a su sector y las otras organizaciones no comerciales tienen que seguir las NICs. Todas las entidades han pasado a la utilización de los directa de los estándares, las normas internacionales, los NICs. Además, según la misma ley sobre la contabilidad, es necesario que los informes sean realizados por contadores públicos certificados o colegiados para las empresas estatales o bajo el control estatal. Asimismo, si se trata de una en las organizaciones intermedias, medianas, grandes y de las entidades públicas se deben contar con contadores públicos certificados. Esta es la práctica actualmente implementada en Azerbaiyán. Muchas gracias. Firuza, ¿podrías hablarnos acerca de los retos y problemas que han experimentado? Lo que podría permitir hacer recomendaciones a nuestros colegas de otros países. Antes del 2018 teníamos nuestros propios estándares nacionales y después del 2018, cuando cambiamos completamente a la utilización de los estándares internacionales, era muy difícil
superar dificultades que ya hemos superado porque la aplicación directa de los NICs es bastante directa y por eso es que preparamos reglas de contabilidad basadas en los NICs y estas reglas estas normas eran básicamente una política de Estado para presentar los informes con todas las entidades tienen que dar cuentas e informar utilizando las mismas reglas principales. Entonces, los ENICSOS nos dan diferentes alternativas y no queríamos que las entidades gubernamentales utilizaran diferentes alternativas, porque esto habría creado muchas dificultades para que el Ministerio de Economía pudiese consolidar los diferentes informes y compartir las informaciones, los informes podría ser muy difíciles, así que decidimos unificar estas reglas y ahora todas se utilizan en todas las entidades del país y prácticamente la información financiera es la misma para todos. Utilizando el método de vengados, ya no utilizamos el método de percibidos, hemos transicionado completamente hacia los devengados. Muchas gracias. ¿Cuál fue su experiencia de trabajar y aplicar el sistema de información gerencial? ¿Cuál fue su experiencia en la implementación del sistema de gestión financiera? Hemos desarrollado las reglas, hemos preparado las reglas para las entidades públicas donde la gestión financiera es muy importante. Tenemos normas para la gestión financiera a partir del sistema general financiero. Sí, muchas gracias. Tenemos otras preguntas de la audiencia. No tenemos todavía preguntas de la audiencia, pero sí podemos comenzar o seguir cuando estemos listos para escuchar la experiencia de Albania. Natalia Konovalenko tiene una pregunta. Natalia, ¿podrías formular tu pregunta, por favor? Sí, muchas gracias, José. Tengo una pregunta que básicamente se refiere a algo que ya se ha preguntado. En las transparencias se mencionó este sistema denominado FOMO, que podría considerarse qué tipo de información y qué tipo de organización se incluye y cuál es el objetivo de este sistema de información o para qué se utiliza principalmente. ¿Qué clase de sistema, perdón? Es el que se llama FOBO. Este sistema puede considerarse como un sistema integrado de gestión financiera y podrías decirnos qué elementos incluye ese sistema, qué tipo de información reúne, qué tipo de organizaciones y para qué propósito se puede utilizar. Es un sistema de información integral de gestión financiera. Quiero comprender mejor. En las transparencias fueron traducidas al inglés. El sistema que utilizamos es ¿cuál es el sistema que quieres que comente? Podemos ver en las transparencias es la segunda viñeta y esta
estándares internacionales para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes. Estamos hablando aquí de los informes financieros para las entidades públicas. Eh, las entidades, los informes basados en las NICs, los sectores para el sector público, las entidades públicas tienen que seguir las normas, las reglas que se basan en las NICs. NICs es el estándar internacional para las entidades del sector público. Gracias por la respuesta. Tenemos el sistema de información financiera para estos informes y en lo que se refiere al software o los programas de computación, los TICs nos ayudan para llevar a cabo la contabilidad siguiendo las reglas de los NICs y permite la preparación automatizada de los informes financieros. Y gracias por la respuesta. De nada. Si Dritan ya está listo, podemos comenzar la presentación de Albania. No sé si la vas a presentar tú mismo o si quieres que la manejemos desde acá. Dritan, ¿puedes escucharnos? Soy Irma. Me parece que Dritan no está utilizando la conexión correcta. Tenemos un pequeño problema técnico que tenemos que arreglar. Y además está con el micrófono silenciado. Dritan, ¿estás con el micrófono apagado? ¿Puedes escucharnos? ¿Ahora me pueden escuchar? Sí, ahora sí te podemos escuchar. ¿Puedes ver la presentación en la pantalla? Sí, correcto. Muy bien, perfecto. Entonces, muchas gracias. Disculpen la dificultad técnica. Podrían de repente ir pasando las transparencias, se los agradecería mucho. Es un gran placer estar aquí con ustedes en esta reunión para compartir con todos las experiencias en la implementación de la contabilidad por devengados en Albania. El gobierno albanés decidió pasar a este sistema de contabilidad por devengado y ha tomado varios dados pasos como parte de un plan de acción para avanzar en este sentido. Ahora, en Albania, la contabilidad pública en la actualidad ha requerido la modificación a partir de la resolución número 8 sobre los procedimientos de la preparación, presentación e informe de estados financieros anuales en las unidades del gobierno a partir del sistema de devengados. En todas las entidades del sector público, y esta transición fue preparada
en vistas a la transición hacia los NICs, la estructura encargada de esto, la autoridad responsable de preparar la transición para el sector público fue el Dirección de Armonización de la Gestión, Control y Contabilidad Financiera, encargada de la metodología y las reglas para la contabilidad pública. Eh, Hemos recibido para esto apoyo del Banco Mundial, que nos ha ayudado a implementar los estándares internacionales de contabilidad y seguir las prácticas internacionales. Hemos trabajado con el Banco Mundial para preparar estos pasos, y es por esto que hemos podido lograr avanzar en estas épocas. Uno de los primeros pasos fue el análisis de brechas de la contabilidad del sector público, respecto de los NICs y vimos la necesidad de tener un marco diferente porque el existente era bastante complejo, fragmentado y poco claro. Y el gobierno juega un rol fundamental y sufríamos también de la falta de un sistema general consolidado de registro de activos. Para entonces se necesitaba una metodología. Entonces, en esta siguiente transparencia, vimos que en vista de los resultados de la evaluación, que se formularon un documento integral, vimos cuáles eran los cambios necesarios, y entonces el objetivo principal de este programa fue para desarrollar el sistema de informes financieros y contables del sector público que cumpla con los estándares internacionales de contabilidad del sector público, las normas internacionales de contabilidad, los NICSP, y el desarrollo de capacidades y habilidades profesionales en el ámbito de la contabilidad dentro del Ministerio de Economía y Finanzas y para los contadores del sector público. No teníamos realmente programas para que estos funcionarios pudieran recibir este tipo de capacitación en la gestión y contabilidad. Entonces, mejor dicho, no había un proceso formal para llevar esto a cabo. Y uno de los principales motores para resultantes de los resultados de esta evaluación fue la decisión de darnos cuenta de los beneficios que podría tener la implementación de los NICSP en Albania, es decir, por lograr una mayor estabilidad
y rendición de cuentas para los ciudadanos y el gobierno. Y, por supuesto, los beneficios son la mayor claridad, la rendición de cuentas de las decisiones financieras, y una mayor confianza en el gobierno y la credibilidad que son indispensables para mantener un sistema funcional. La falta de información también dificultaba una buena toma de decisiones. Por lo tanto, tenía que obtenerse información para mejorar la toma de decisiones. De otro lado, Albania tiene relaciones con una serie de socios a nivel internacionales y entonces este sistema podría, de un mejor sistema nacional de contabilidad, podría contribuir a la mayor estabilidad y por tanto mayor apoyo para una serie de iniciativas. En ese sentido, el gobierno puede mejor su accionar y en la facilitación del manejo de la información financiera y contabilidad financiera. Eh, Esto fomenta la inversión extranjera y otro elemento importante de este marco de información financiera es que permite una mayor transparencia y reporte para iniciar el desarrollo de mejor información financiera por parte del gobierno y en consecuencia llevar a cabo un debate informado sobre la sostenibilidad del sistema, es decir, mejorar la discusión sobre la manera en que el gobierno puede hacer mejor uso de los recursos en beneficio de la ciudadanía. Y en este contexto, empezamos las actividades para implementar la reforma del sistema de información y en este debate llevamos a cabo consultas con expertos dentro y fuera del gobierno para proceder con la implementación, ya que teníamos tres alternativas. La adopción total, lo que hubiera significado modificar el marco y transformar todo el sistema, o un enfoque completo pero indirecto, mediante la integración de todas las normas de NICS al sistema nacional, o tercero, la adopción parcial de los NICS-P y con la modificación de las normas y el añadido de nuevos instrucciones y sistemas en partes seleccionadas. Y como mencioné, teniendo en cuenta experiencias internacionales y conversaciones con expertos, eh, vimos la conveniencia de una adopción parcial de las NICS-P por varias razones, pero quisiera destacar dos de ellas. En primer lugar, cuando
hicimos el análisis de gap vimos que había una serie de inconsistencias entre los gap de las normas de contabilidad del sector público albanés y las NICS respecto de cada uno de los estándares. Pero no todos los estándares de las NICS son relevantes en el contexto de Albania y no todos los elementos de los estándares de las normas son aplicables en el contexto albanés. En Albania tenemos un enfoque basado en reglas que nos da las orientaciones necesarias. Tenemos que darle a los gobiernos principios claros y básicos para evitar inconsistencias durante la introducción, la adopción de las normas. Estos fueron los 12 principales razones de tomar esta decisión. Que algunas NICs originales no están alineadas con el enfoque local del país y también hay expectativas culturales con respecto a diferentes casos de rendición de cuentas. Estamos hablando aquí de varias etapas de desarrollo conducentes a la adopción del sistema. En la próxima de transparencia vemos que pasamos por un cronograma de la manera de la adopción de las NICS. Hablamos entonces de 5 fases. Y al principio nos dimos cuenta de que el proceso tomaría varios años, pero debido también a la pandemia, todavía nos encontramos aún en la primera etapa. Con respecto a la preparación del marco legal, la traducción de las NICs, el desarrollo de capacidades y la adopción de las NICs 1, 2 y 3. Y como pueden ustedes ver en esa transparencia, vamos a adoptar todos los NICs, pero a través de una sucesión de fases. Es un proceso difícil. En la próxima transparencia podemos ver que enfrentamos varios retos. Además de los retos técnicos, hay otros tipos de retos que ya hemos enfrentado o que enfrentamos posiblemente en el futuro y que hemos agrupado en 13 categorías. En primer lugar, los retos de corte político y administrativo, la reforma de la contabilidad y del manejo de activos no se considera como un tema tan políticamente interesante como los presupuestos, los impuestos, la deuda, las adquisiciones del Estado, etcétera. Y es muy importante también contar con el apoyo de los altos niveles de gerencia de decisión para que sus decisiones políticas contribuyan al proceso.
un reto político clave es que estas reformas se pueden van a tomar varios años, por lo que es hasta más de 10 años para una reforma completa. Y entonces esto significa que hay que tener en cuenta los posibles cambios políticos dentro del país. Entonces es un importante reto mantener este apoyo político y se necesita también participación política de los políticos al más alto nivel para que se comprometan y participen en todo el proceso para apoyar las actividades. Luego tenemos los retos con respecto a la estructura y la organización. Estas reformas son lideradas por el Ministerio de Economía y Finanzas y esto requiere también la participación de otras entidades e instituciones, incluyendo instituciones de los contadores certificados, y esto y otras organizaciones. Y este reto implica que estas otras instituciones y organizaciones también tienen sus propias limitaciones que no necesariamente son las mismas que los de los gobiernos. Por ejemplo, típico de estos retos es llevar a cabo las reformas que se necesite dentro de las instituciones. Y estas reformas podrían, digamos, o deberían involucrar a todas las partes involucradas, todos los stakeholders externos, por ejemplo, las universidades, que podrían tener que cambiar sus currículos, programas de estudios, y en ese sentido, el gobierno también tendría que mejorar sus propias capacidades internas. Y hay otros cambios que pueden producirse en otras instituciones, podrían plantar retos adicionales. Y estas mismas instituciones tal vez podrían no tener una visión muy clara de las reformas que van a implicar cambios en su manera de relacionarse con el gobierno. Y para esto también tendrían que prepararse y enfrentar tal vez cierta resistencia. Y en nuestro país además tenemos pocos expertos que tengan los conocimientos necesarios para ayudarnos en la implementación de las reformas en el sector tanto público como privado. Y el expertise nos falta, y esto vale tanto para el nivel de implementación y del trabajo cotidiano de los funcionarios. Entonces, tenemos que crear, llenar estas brechas de capacidades y, por tanto, es necesario encontrar las capacidades institucionales para ayudarnos a la reforma, en la reforma. En la siguiente transparencia, entonces, vemos que ante tal situación, hemos tratado de identificar algunas técnicas para enfrentar estos retos. Tercerización, trabajo directo, interno. Y hemos tomado una serie de medidas
para también enfrentar los posibles retos que van a surgir en el futuro. Uno de los principales de los cuales serían los retos a nivel de gestión y su implementación, la implementación de las medidas, y también hemos tratado de informar a todos los involucrados y de involucrarlos mediante una comunicación permanente con ellos. Hemos trabajando, proporcionándoles información y demostrándoles, por ejemplo, involucrando también a los funcionarios del ministerio, a los stakeholders, las partes involucradas e interesadas, sobre todo los procesos que se requieren a nivel nacional, y hemos creado estructuras de coordinación o como un comité que involucra diferentes ministerios y otras entidades externas para informarles sobre las reformas y el proceso, no solo de manera formal, sino también informalmente. Regularmente informamos sobre las actividades, participamos en debates y discusiones con ellos y en la medida de lo posible tratamos de mantenerlos al día del proceso de reformas. Un reto que también hemos enfrentado se refiere a la capacitación, incluso antes de las reformas, de la primera fase de las reformas. Ya sabíamos que nos faltaban ciertas capacidades y empezamos a reflexionar sobre cómo íbamos a desarrollar o utilizar las capacidades que posiblemente ya teníamos, y en el Ministerio de Finanzas y la Tesorería hemos empezado a dar esta capacitación para los funcionarios antes de que se iniciaran las actividades, para crear capacidades con este personal. Tratamos de identificar las capacidades con las que contábamos en un primer momento para el trabajo, para las tareas, y gracias al apoyo de organizaciones internacionales también hemos podido proceder a mejorar estas capacidades o crearlas para las actividades que llevan a cabo otras entidades del sector contable y financiero. Y entonces las primeras actividades se relacionaron con crear estas capacidades gracias a la colaboración de una serie de organizaciones. Hemos trabajado con el Banco Mundial, con otros donantes, con los socios de la Unión Europea, que hemos utilizado, a los que hemos recurrido para ayudarnos a avanzar en el proceso y también mantenerlos informados sobre el proceso, para tener una relación más estrecha con nuestros socios. Y luego, como dije, tanto la comunicación formal como informal sobre la reforma de las políticas ha sido muy importante. También hemos tenido en cuenta que
la reforma no es un objetivo en sí mismo, sino que permite contribuir a mejorar, a reformar el sector público y los servicios que proporciona. Y este tipo de reformas no se puede lograr con iniciativas parciales, sino que se trata de medidas que se relacionan con otras iniciativas en curso, como la creación del registro de activos, actividades que ya se han previsto, o de los sistemas de tecnología de la información. Son reformas que tenemos siempre en cuenta como parte de nuestras propias iniciativas de reforma. Son medidas que se deben tomar a nivel de sistemas de gestión, por ejemplo, y que permiten facilitar la adopción de las normas contables. Al final de este proceso esperamos alcanzar algunos resultados como la presentación de estados financieros según determinadas normas internacionales de contabilidad del sector público, mejorar la calidad de la contabilidad de los informes contables, estadísticos y financieros, mejorar la capacidad técnica de la unidad de informes financieros del Ministerio de Economía, encontrar mecanismos para el desarrollo de capacidades de manera continua, sostenida, para mantener el nivel adecuado de capacidades entre todos los sectores involucrados y desarrollar, o esto llevaría al desarrollo de un conjunto de normas sostenibles de calificación para la contabilidad del sector público que sean compatibles con las mejores prácticas internacionales y para mejorar la comprensión y aplicación de estos estándares por los profesionales y auditores del sector públicos, y que haya una mayor conciencia de los beneficios de una mejor contabilidad, reportes contables y financieros del sector público por todas las partes involucradas para que tengan mejor información para poder mantener bajo constante escrutinio las acciones del gobierno. Y los principales participantes en este proyecto son el Ministerio de Finanzas y los usuarios prioritarios de fondos públicos, el Instituto de Estadísticas y el Instituto de Auditoría del Estado, la Contraloría. Y como dije, todos las unidades implementadoras, con el apoyo de instituciones como el Banco Mundial, permitirán avanzar con estas reformas para seguir seguir adelante con estas reformas. Muchas gracias por haberme permitido compartir alguna información general sobre la situación en Albania. Muchas gracias, Dritan. Fue una
presentación muy interesante. Entiendo, José, que tenemos varias preguntas que podríamos empezar a contestar. Gracias, Drita, por su interesante presentación sobre la experiencia albanesa. Tenemos dos preguntas, pero básicamente ya han sido respondidas durante la última parte de la presentación, pero quisiera preguntar si hay algún punto específico que quisiera destacar respecto de los retos que enfrentas. En primer lugar, con respecto a las capacidades que mencionó y ha mencionado varias maneras en que se está enfrentando estos retos sobre la creación de capacidades, pero si tuviera que escoger un elemento principal de estos retos, ¿cuál sería? Y cómo es que lo están enfrentando. Y la segunda pregunta se refiere hacia el sistema de información financiera, de gestión financiera. Veo que ustedes tienen muchas partes involucradas en este proceso, pero también quisiéramos escuchar qué nos puede decir acerca de los principales retos que observa respecto del desarrollo del sistema de información de gestión financiera. Gracias. Gracias por las preguntas. Con respecto a las capacidades y los retos, como mencioné, una de las principales y más importantes cuestiones respecto a la creación de capacidades que mencioné, pero que quisiera destacar es el expertise sobre los NICs, particularmente para el sector público. Y ya hemos estado llevando durante más de un año capacitaciones para la comunidad más general del sector financiero y hemos empezado, digamos, a presentar los elementos básicos para los funcionarios de todo el país. El reto es hacer que este proceso continúe. Tenemos un programa de actividades, pero la cuestión es que una vez que termina el programa de actividades, ¿cómo vamos a poder mantenerlo en curso? Por eso es que estamos trabajando en medidas para hacer esta capacitación desde un principio, y para eso estamos trabajando con las universidades para que actualicen sus programas de estudio de manera que incluyan más temas relacionados con gestión financiera, las normas internacionales para que a futuro se pueda promover la creación de esta expertise que sirva a los propósitos del sector público y también establecer los mecanismos para crear algunos recursos o capacidades dentro del mismo gobierno, pero también en las organizaciones, colegios profesionales, para que sigan proporcionando capacitación a futuro para no depender completamente de estos proyectos. Así que estamos trabajando para crear algunos mecanismos de este tipo que permitan mantener la capacitación en este ámbito y dar capacitaciones de manera continua. Esas son los pasos que estamos siguiendo en este proceso. Lo que toca a la capacitación. Hacia fin de año esperamos que las universidades hayan podido actualizar sus programas de estudios y a fines de año también tendremos una visión más clara de la manera en que se van a preparar los términos de referencia para el desarrollo de estas capacidades, desarrollo de capacidades dentro del gobierno
o para mejorar sus propias capacidades internas y aprendizajes o en terceros. Y además de estas capacitaciones, ya hemos dado capacitación a algunos, diríamos, a los mejores expertos que podríamos incluir, por ejemplo, en el Congreso, universidades, el Congreso. Hemos ya capacitado a ciertos grupos dentro de estas entidades para que sean los líderes, para promover estas capacitaciones en sus propias organizaciones e instituciones y que también puedan atender los requerimientos del ministerio para difundir este mensaje. Y con respecto al sistema de IRS, es un elemento fundamental para facilitar la implementación del sistema. Ya estamos trabajando para identificar las deficiencias del sistema y, de hecho, el sistema es un sistema moderno que tiene en cuenta diferentes métodos de contabilidad por devengados. Requiere solo unos reajustes menores. Lo que hemos tratado de hacer es identificar los ajustes que sean necesarios para adoptar adecuados a los requerimientos del método por devengados y cómo se va a trabajar a nivel centralizado con la tesorería, el tesoro público, para que muchas instituciones tengan acceso por lo menos a determinadas partes del sistema. Pero eso también requiere algún tipo de licencias, etcétera, pero ese es un problema que podemos resolver. Así que estamos trabajando con los departamentos de sistemas para implementar y facilitar estos sistemas informáticos. Tenemos que crear también las capacidades estructurales en términos de TICs y para un desarrollo e implementación gradual de los NICs. Y por supuesto, vamos a tener que seguir proporcionando apoyo para la capacitación en sistemas según sea requerido. Cosa de la que estamos perfectamente conscientes. Muchísimas gracias por estas respuestas tan integrales y también en la comunidad de educación, de la práctica de educación. Estamos completamente dispuestos a apoyarlos en todo lo que sea necesario. Quisiera ver si hay algunas preguntas de los panelistas. Si no tenemos esas, podríamos pasar a una preguntas en vivo de la audiencia. Así que si algún panelista quisiera plantear alguna pregunta, es el momento para hacerlo. A ver, creo que vamos a pasar a Cristian entre los participantes. No, no tenemos preguntas. ¿Tenemos una pregunta de Natalia? Sí. Tenemos una pregunta de Natalia Rosavekevich que está en el chat y está en ruso. Así que voy a traducirla al inglés. La pregunta es para Firuza y Natalia pregunta si las reglas
sobre la contabilidad del sector público están disponibles en versión rusa y están abiertas para que participantes de otros países se puedan entenderlas. Firuza, Вот у нас эти правила на азербайджанском языке. sí, estas reglas están publicadas На русском нет у нас, на английском тоже нет. no en ruso, sino en inglés. Google Translate или же я Pero podrían utilizar Google Translate. можете Les puedo enviar las reglas. переводчикам, что перевели на русский или на английский язык. Podrían, están en azerbaiyaní en realidad, así que podrían utilizar métodos de traducción para ponerlas en ruso o inglés. Podemos promover a Cristian al nivel de panelista para que pueda hacer una pregunta en vivo. Christian, if you are speaking, you are muted. There's a hand raised. Cristian, vemos que has levantado la mano, Able to connect. pero si no puedes conectarte, entonces regresamos a Dimitri. Any final Si quieres hacer alguna pregunta final y si no, seguiremos adelante. Tal vez Cristian puede mandar su pregunta por el chat, porque parece que no puede utilizar su micrófono. Oh, yes, the hand is down now. So Sí, Cristian ya bajó la mano. A ver, Dimitri, entonces vamos a escuchar las palabras de cierre de Arman. Gracias, Dimitri. Gracias, José. Gracias a los panelistas. Ha sido una sesión muy interesante de esta presentación de la publicación sobre la situación de las reformas. Y ha sido muy interesante escuchar de todos los sobre el índice del 2021 de contabilidad financiera y cómo se está reconciliando esto, según se ve en el libro, acerca de la participación de la transición de la contabilidad por adevengados y la importancia de la recolección de la información, la situación general, global, y la tendencia global hacia el 2025 va a ser de 25% para 50% de devengados y 75% para el 2030. ¿Cómo se relaciona esta con Pulsar? Tenemos 13 jurisdicciones que se presentan en libros con un 57% de parcial y 75% para el 2030. Entonces, eso está de acuerdo tanto con las tendencias y las expectativas y se espera una aceleración de la implementación de los NICSP. Y al mismo tiempo, el libro menciona los métodos indirectos y directos de adopción y vemos que estas dos opciones se plantean diferentes retos y se ha mencionado varias veces que la utilización de devengados tiene importantes consecuencias importantes desde el punto económico y la publicación destaca los casos de la resultante mejora de la gestión financiera, la estabilidad fiscal y la mayor credibilidad de los gobiernos. Entonces, algunos de los retos que se mencionaron, además, son la capacitación y a partir de la experiencia albanesa, cómo se está
procediendo a la capacitación, y Azerbaiyán la certificación y la importancia de la infraestructura de tecnologías de la información y a crear sus propios sistemas. Albania está en el proceso de integrar estos desarrollos. El costo de la implementación de la reforma también es un reto importante, no solamente en términos financieros, sino también en términos de tiempo y recursos humanos. Y también se menciona la resistencia institucional. Llegamos una vez más a la conclusión de que son clave el apoyo político para la reforma y tener un cronograma realista y la participación del gobierno para la coordinación y monitoreo de la reforma, utilizando también las reformas de los sistemas de información financiera del sector público, todos y otros elementos. Tanto en Azerbaiyán como en Albania vemos que la implementación se ha utilizado con el apoyo de los sectores políticos, y en Albania también el apoyo y la participación de la Contraloría y otras instituciones públicas. Me parece que es un excelente marco para las reformas que tiene que seguir adelante y con el apoyo del programa Pulsar. Muchísimas gracias por su atención y le retornamos la palabra a Dimitria. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Sigan disfrutando el verano y tengan un excelente día. Gracias y gracias a todos y buenos días, buenas tardes, buenas noches.